Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas docentes? Mi nombre es Verónica y me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com. Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Esta es parte de la tarea 1 del módulo 1. Vamos a ver qué nos dice la rúbrica. La rúbrica dice que este indicador evalúa la capacidad de él o la docente, ¿verdad?, para fundamentar la pertinencia de las estrategias de enseñanza con la diversidad del grupo, considerando distintos tipos de características de los estudiantes y los aprendizajes propuestos. Vamos al competente. ¿Qué nos dice el competente? Dice que él o la docente fundamenta la pertinencia de la experiencia de aprendizaje planificada vinculando la variedad, las variadas oportunidades que ofrece a sus estudiantes para que puedan participar y avanzar en el aprendizaje propuesto, con las diferencias que existen entre sus estudiantes, refiriendo al menos dos de los siguientes tipos de características de aprendizaje del contexto sociocultural y otras asociadas a sus experiencias e intereses. Pero además, el destacado nos dice que en la fundamentación que usted explica, el docente, ¿verdad?, cómo en la experiencia promueve que las estudiantes respeten o valoren esta diversidad. O también se logra el destacado cuando en la fundamentación el docente logra reflexionar sobre su propia práctica en relación con el enfoque inclusivo. Entonces, como siempre les he indicado, la nota es como la mentalidad de la rúbrica. Hay que ponerle mucha atención porque es aquí donde conjugamos, en donde nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, en los conceptos que tenemos que trabajar para, para unificar, ¿verdad?, esta experiencia. Entonces, en el número 1, que son las variadas oportunidades, ¿a qué se refiere docente más? ¿Qué es lo que tenemos que entregarle nosotros? Dice que se tiene que observar en el diseño de esta estrategia de aprendizaje a través de múltiples y diversas acciones para generar aprendizajes y lograr un desarrollo integral de todos los y las estudiantes. Ojo con estos múltiples, diversas acciones sistemáticamente, porque eso significa que no lo puedo poner una sola vez, ¿ya? Tenemos que manejarnos de 3 veces hacia arriba, porque son diversas acciones y que generan aprendizajes, ¿ya? Se basan en distintos medios, recursos de aprendizaje diversos, organización del tiempo y el espacio de aprendizaje, actividades, etcétera, considerando las características, necesidades e intereses de los estudiantes. En el número 2, ¿a qué se refiere cuando hablamos de estas características de los estudiantes? Entonces tenemos que unificar este criterio hacia conocimientos previos, trayectoria educativa, habilidades propias de nivel, ritmos y formas de aprendizaje, entre otras. De eso tenemos que hablar, de eso tenemos que escribir. Características del contexto sociocultural, la etnia, nacionalidad, características de la comunidad educativa, de las familias y comunidad local en que se insertan, entre otras. Y en relación a la característica asociada a la experiencia o a los intereses, tenemos que hablar sobre sus gustos, sobre sus preferencias, aficiones, historias de vida, rango etario, identidad de género, entre otras. Y la reflexión es entendida como una indagación, como un análisis de la situación de la práctica que implica pensar detenidamente sobre los elementos significativos de esta, evaluando y cuestionando la propia práctica. Es decir, tenemos que trabajar la variedad de oportunidades articulada con las características, ¿verdad? Y además tenemos que indicar cómo nuestra práctica pedagógica, ¿verdad?, es cuestionada por nosotros mismos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando podemos reunir esos indicadores, ¿verdad?, relacionarlos, analizarlos y poder expresarlos en un contexto adecuado, entonces estamos alcanzando el competente y seguramente al hacerlo en variadas oportunidades lo vamos a poder, o sistemáticamente, vamos a poder lograr este tan anhelado destacado. Entonces, según el manual, los descriptores
que alcanzan a esta rúbrica, ¿verdad? Sería el estándar 1, aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, con su descriptor 1.4 y 1.7, el estándar 3, planificación de la enseñanza, con su descriptor 3.3 y 3.4, y el estándar 6 con el desarrollo personal y social con el descriptor 6.4. ¿Ya? Entonces, aquí es donde hacemos esta transversalidad y vamos a ver de qué se trata el 1.4. El foco está en principios de aprendizaje. Entonces dice que el docente debe comprender la necesidad educativa de todos los estudiantes, incluidas las necesidades especiales, como un fenómeno contextualizado, identificando las barreras más frecuentes que obstaculizan la participación y el aprendizaje. Atentos ahí. Foco, principio del desarrollo. En el 1.7 dice que el docente debe conocer a través de técnicas de observación, entrevistas y otras fuentes las características individuales, así como el contexto familiar, cultural y social de los estudiantes. En el foco siguiente, ¿verdad?, del diseño de experiencia de aprendizaje, en el 3.3, que hay que considerar, dice que los conocimientos previos e intereses de los estudiantes al momento de diseñar las experiencias de aprendizaje, para fomentar la relación, extensión y consolidación de los aprendizajes anteriores. Además, debemos considerar el 3.4, en este mismo foco, que selecciona las estrategias didácticas más adecuadas en función de los saberes disciplinares, características y necesidades de sus estudiantes, las evidencias generadas a partir de las evaluaciones y su contexto educativo. Pero también dice que debemos considerar el foco de formación ciudadana. El 6.4 promueve oportunidades para que sus estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades que les permitan valorar la diversidad y establecer relaciones constructivas con personas de diferentes grupos culturales y étnicos en una sociedad multicultural. Entonces, nuestro manual nos está indicando que estos son los focos a los cuales tenemos que tener en cuenta para describir esta clase y poder ir cubriendo la rúbrica, ¿verdad?, que se nos está pidiendo. ¿Ya? Bueno, acá siempre en el manual en azul va a estar el destacado, ¿verdad?, o el aproximado, que dice un docente muestra un desempeño destacado cuando al fundamentar sus decisiones reflexiona sobre su propia práctica en relación con el enfoque inclusivo. Ojo ahí a la definición, en el mismo glosario. También muestra un desempeño destacado cuando fundamenta el modo en que sus estrategias de enseñanza promueven que los estudiantes respeten o valoren esta diversidad. Muy importante entonces en esta rúbrica, todo lo que tiene que ver con inclusión y diversidad, y interesante es ir a ver qué entiende ese docente más por enfoque inclusivo para poder hablar con el mismo idioma. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Estos ejemplos se encuentran en Docente Más. Dice, la conversación entre Alejandra, que es una profesora generalista de cuarto año, y su colega Javier, se centra en la planificación de una unidad de matemáticas cuyo objetivo es que los estudiantes comprendan la adición y sustracción de números hasta el 1000. Los elementos fundamentales y coherentes del diálogo son reconocimiento de la diversidad estudiantil, es decir, Alejandra se da cuenta de que su curso actual tiene estudiantes con diferentes niveles de abstracción matemática. Algunos aún requieren material concreto, mientras que otros manejan la representación simbólica. Adaptación de estrategias pedagógicas. Alejandra decide aprovechar esta diversidad formando grupos de trabajo colaborativo de 4 integrantes, mezclando estudiantes de distintos niveles de abstracción para que se apoyen mutuamente utilizando bloques base y tarjetas de problema. El siguiente punto a considerar de Alejandra, ¿verdad?, es el aspecto socioemocional. La planificación de Alejandra también contempla la expresión de los estudiantes, ofreciéndoles libertad de presentar sus soluciones de diversas maneras, a través de dibujos, de relatos o de música. Lo que busca es comprometerlo con la tarea y asegurar la participación de aquellos que son más tímidos o prefieren medios no verbales. También ella, ¿verdad?, reflexiona y mejora continua. Con el diálogo subraya la importancia de fundamentar la pertinencia de las estrategias de enseñanza en la diversidad del grupo. Se compromete a revisar su propia planificación considerando las características específicas de sus estudiantes.
Y además Alejandra adapta su planificación para atender la diversidad de su curso, promoviendo un aprendizaje inclusivo y desafiante, al considerar tanto los niveles cognitivos como las necesidades socioemocionales de sus estudiantes, lo que inspira a reflexionar sobre su propia práctica. Aquí tenemos también, ¿verdad?, un tipo de redacción que podemos nosotros trabajar considerando justamente este enfoque inclusivo con esta necesidad socioemocional de los estudiantes. Entonces, en la fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje, tenemos además el indicador que evalúa la capacidad del docente para fundamentar la pertinencia de las estrategias de enseñanza con la diversidad de grupos, considerando distintos tipos de características de los estudiantes y los aprendizajes propuestos. Habíamos dicho, ¿verdad?, que es competente cuando hay variadas oportunidades y además al menos dos de los siguientes tipos de características, ¿verdad?, son considerados en su redacción. Pero además, en la fundamentación, para ser destacado, el docente explica cómo en la experiencia promueve que los estudiantes respeten la diversidad, ¿ya? O reflexionen sobre esta misma. Entonces, la docente identifica diferencias en su grupo o a partir de una característica de aprendizaje de sus estudiantes, que son los niveles de abstracción matemática, propone, ¿verdad?, una forma de trabajo grupal para aprovechar la diversidad. Ahí tenemos el competente. La docente entrega variadas oportunidades a sus estudiantes para que puedan participar y avanzar en el aprendizaje propuesto. Según el ejemplo, la docente vincula esas oportunidades con la diversidad de su curso a partir de una característica de aprendizaje, distintos niveles de abstracción matemática. Y la docente entrega variadas oportunidades a sus estudiantes para que puedan participar y avanzar en el aprendizaje propuesto. Además, vincula esas oportunidades con la diversidad del curso, a partir de una característica de sus estudiantes asociadas a sus experiencias e intereses, distintas preferencias para expresarlo. En una forma simple, pero coherente, sistemática, ¿verdad?, ordenada, tenemos entonces aquí un destacado que puede ser muy bien considerado. Entonces, ¿cómo es mi práctica en este indicador? ¿Hay aspectos en los que puedo mejorar? Le invitamos, colega, a reflexionar sobre la siguiente pregunta, las que pueden utilizar para revisar y mejorar su práctica docente en este indicador. Piense en la última planificación que diseñó para abordar un objetivo de aprendizaje con alguno de sus cursos. Pregúntese para poder salir bien en esta tarea. Antes de planificar, ¿pensó en sus estudiantes y en sus características específicas en relación con el aprendizaje que usted está proponiendo o quieren alcanzar? Al diseñar las actividades, ¿qué tipo de características consideró? Algunas de las características que pudo haber considerado incluyen conocimientos previos, trayectorias educativas, habilidades propias del nivel, ritmos y formas de aprendizaje, etnia, nacionalidad, características de la comunidad educativa, de las familias y comunidad local en que se insertan, gustos, preferencias, aficiones, historias de vida, rangos etarios, identidad de género, entre otras. Bueno, aquí nos están sugiriendo, ¿verdad?, que trabajemos una, dos, tres de cada característica que sea importante y que nosotros debemos considerar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para poder planificar y poder sacar estos destacados que necesitamos. ¿Cómo integró las diferencias entre sus estudiantes en su planificación para asegurarse que todos y todas pudieran participar de las actividades y acceder al aprendizaje? En sus clases, ¿qué hizo para ofrecer más de una opción para que sus estudiantes pudieran avanzar en el aprendizaje y participar y mostrar lo aprendido? Al terminar su planificación se preguntó si habrían estudiantes que podrían desarrollar actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una muy buena guía, ¿verdad?, de preguntas para nosotros ir parafraseando y contestando con los contenidos de la planificación, con lo que estamos pensando escribir en el portafolio. Todo esto que está acá como pregunta tenemos que incorporarlo y tenemos que ir desarrollando estas ideas, ¿verdad?, e integrándolas en nuestra planificación, en nuestra descripción de la clase de portafolio. Bien,
En otra oportunidad, ¿verdad? Nos vemos con otra orientación para el portafolio de docentes. Mi nombre es Verónica y me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com. Éxito. Muchas gracias.